Buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta de Laura Pipkin Show. Para nosotros es un placer estar con ustedes. Y el día de hoy nos acompaña Gustavo, como siempre, con temas muy interesantes para platicar aquí, para expresarnos. Gustavo, pues bienvenido al programa. Muchas gracias, Laura. Nuevamente muy contento de estar aquí. Y el tema que tenemos el día de hoy es el tema del aborto. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, entonces iniciamos diciendo que aquí no se trata de juzgar a nadie ni de condenar a nadie, sino de expresar nuestro punto de vista desde nuestra cosmovisión y poder aportar al debate, porque es un debate que se está hablando hoy en día y pues todos debemos de ser escuchados al respecto. Entonces, no sé si empezamos, nos dejamos venir de una vez o vas a hacer otra. Bueno, aquí nada más quiero decir algo, digo, es un Sí. tema que en lo particular me interesa mucho como otros tantos, porque yo nada más tengo una hija. He tratado por los últimos 3 años quedar embarazada, ¿no? De hecho, por más tiempo, ¿no? Y tuve un aborto espontáneo, algo muy, digo, para las mamás que lo han tenido o para las mujeres que lo han tenido es algo sumamente doloroso. Sí. Pues de cierta manera te pega, ¿no? Sobre todo cuando quieres tener hijos. Y durante los últimos 3 años he intentado, que sea lo que Dios nuestro Señor quiera. Yo sí quiero, pero pues también estamos en las manos de Dios. Entonces, precisamente por eso es un tema que me interesa bastante y ahí les compartiré en un momento más mi punto de vista al respecto. Bueno, entonces, para introducir tenemos que hablar que en los últimos 20 años o tal vez 30, el aborto ha cogido más relevancia por algo que se llama el marxismo cultural. ¿Qué es el marxismo cultural? Cuando nació el marxismo se trataba de los medios de producción, de los empleados y los dueños de los medios de producción. Eh, en los años 70, estos ideólogos culturales del marxismo se dieron cuenta que tenían la batalla perdida. ¿Por qué? Porque cuando una persona lograba romper los lazos de la pobreza, los niveles o los umbrales de la pobreza y crecer a la clase media, pues era una persona menos que tenía, ¿cierto? Y en economías capitalistas, donde se ha dado cuenta de que a través del trabajo se puede alcanzar metas económicas, financieras, adquirir bienes, entonces dejó de tener relevancia el marxismo en cuanto a la guerra de clases. Entonces ahora ellos han tomado eh, este tipo de ideologías como el aborto, el transgenerismo, lo LGBTQ, todo lo que sea antisistema para volverlo una lucha, un derecho y poder así mantenerse vigentes. Lo podemos ver. Entonces, por eso ha causado la relevancia del proceso del aborto, que hoy en día lo denominan un derecho, pero pues como vamos a ver, no es un derecho. ¿Cuáles son los orígenes del aborto? El aborto está dado para no tener familia o para interrumpir o para no interrumpir porque no es algo que yo pueda continuar, sino para deshacerse del fruto del vientre. Hablemoslo así desde nuestra perspectiva. Ha estado siempre en la actualidad, por eso antes de que hubiese la medicina y la tecnología, pues utilizaban brebajes, plantas, sobar a la persona, golpear a la persona para poder que el fruto del vientre pues ya no creciera y llegara a término. Ha estado presente no solamente con prácticas de la mujer, sino también con prácticas del hombre. La Biblia nos habla de Onán, un hombre que no quería dar descendencia a su familia y entonces cuando tenía relaciones sexuales con su esposa, eyaculaba por fuera. Está hablando 2000 años antes de Cristo. Entonces pongámosle hace cuánto vienen estas prácticas para evitar tener familia. Y en la antigüedad el aborto se hacía como una práctica para tratar de esconder algo que se había hecho, ¿cierto? Entonces, bueno, yo soy cristiano, mi punto de vista que he aprendido, en el que he sido formado y en el que yo mismo he tenido convencimiento, es que el sexo está limitado al matrimonio, porque la responsabilidad del sexo es en el matrimonio. Entonces, cuando las personas tenían relaciones sexuales y querían ocultar eso y que habían quedado embarazadas, pues se recurría al aborto, ¿verdad? Porque aparte una cosa es el principio bíblico y otro es lo que la sociedad ha convertido a través de la tradición y la cultura. Entonces, como la Biblia decía que el sexo era para el matrimonio, entonces se hizo una cultura, esto no de Dios, sino de los hombres,
alrededor de que los hijos tenidos fuera del matrimonio entonces no eran correctos, la persona era rechazada, era desplazada, era juzgada y la sociedad la trataba de una manera. Pero esto es de los hombres, no es de Dios. En ninguna parte de la Exacto, Biblia dice, si la mujer queda embarazada, entonces discrimínenla. Es más, la Biblia dice, si la mujer queda embarazada, el hombre que la embarazó debe hacerse responsable. ¿Cierto? exacto. Eso es lo que dice. Entonces, vamos aclarando estas cosas. Entonces, todo este marxismo cultural ha traído esa serie de ideas sobre el aborto. Tanto que nos dicen la interrupción del embarazo. Interruptores como el interruptor de la luz que yo apago y prendo. Un aborto no es eso. Yo no puedo sacar al niño y después meterlo. Exacto. Estoy de acuerdo Entonces, la contigo. terminación con ese embarazo, la terminación de esa vida que está en el vientre. Esto cuando ha ido creciendo las ciencias médicas se ha venido perfeccionando. En los últimos años se ha vuelto una tendencia de control de natalidad y más recientemente se ha convertido en una tendencia de derechos. El otro día estaba con un ideólogo y él nos explicaba lo siguiente. La élite mundial tiene dos cosas que tiene proyectado. Uno, la gente no quiere morir ahorita ni a los 80 ni a los 100 años. La gente quiere, hay gente que se está programando para vivir 170 años. ¿A través de qué? De medicamentos, de cosas, de tecnología, para lograr extender la vida de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Si las personas logran extender nuevamente su vida a 110, 120, 130, 170 años de una vida funcional, Ujú. ¿cierto? Entonces, ¿qué va a haber? Se enfrentan al dilema de los recursos. Que si hay Sí. más población, ¿cierto? Que está saliendo del límite de la vida, entonces va a haber una escasez de recursos, Según ellos. según ellos, ¿sí? Ujú. Entonces, por eso, aparte de que se está preparando esa longevidad extendida para unos cuantos, para las élites, Para ¿sí? las élites, Porque nada vemos más. como el caso de Rockefeller, que tiene 104 años, pero tiene como tres trasplantes de hígado, de pulmones, de diferentes órganos vitales y por eso ha logrado llegar a esa etapa, a esa vida, en una, como le decía, una vida funcional. Ujú. Entonces dicen, tenemos que limitar la población mundial, porque si la población mundial sigue creciendo de esta manera, no va a haber recursos para nosotros los de 170 años. Entonces lo están haciendo en 2 días. Uno, una meta es que el 40% de la población mundial se vuelva homosexual, porque ellos entienden que ahí no va a haber procreación, que eso lo podemos hablar en otro programa. Y el otro es disminuyendo los hijos. Entonces, por eso te han vendido o nos han vendido el aborto como planificación. Cuando la planificación es que exactamente yo evite quedar embarazada, o la mujer que evite quedar embarazada, ¿verdad? Bueno, aunque hoy científicamente ya entendemos que cuando se embarazan los dos. El hombre cambia el humor, cambian muchas Sí. cosas, entonces los dos se embarazan. Entonces, la planificación familiar es exactamente que yo evite quedar en embarazo. Y para eso hay medios que no son abortivos, ¿verdad? Que están hoy en día disponibles, pero como la gente sigue teniendo hijos, entonces, pues digamos que esto no es suficiente y quieren vender el aborto como una planificación familiar. Entonces, ese es el escenario. No se trata del derecho de la mujer. Dice toda esta ideología que cuando una mujer está embarazada es porque quiere y quiere abortar, es porque quiere decidir si es madre o no. Y entonces los ideólogos contrarios de derecha o de conservadores dicen, no, ella ya es madre porque está embarazada. Exacto. Tiene que determinar o tiene que decidir si va a ser madre de un hijo vivo o de un hijo muerto. De eso se trata el aborto. Y pues lamentablemente muchas toman la decisión, o muchos, porque muchos hombres pagan los abortos, obligan a la mujer a abortar, deciden ser padres de un hijo fallecido. Voy a hacer un paréntesis aquí, digo, hablando del mismo tema. Fíjense nada más, digo, hay tantos temas que a veces, yo digo que a veces nuestra ignorancia, digo, a veces la ignorancia es buena hasta cierto punto, pero también a veces la ignorancia, yo digo que se convierte en un pecado, ¿no? Sí, A veces. Porque ves a las mujeres, ¿no? Las mujeres modernas, que yo digo que a veces de modernas no tienen nada. Digo, sin atacar a nadie en particular, digo, cada quien se pone el saco que le queda. Pero viéndolo aquí, ¿no?
hablando de la parte del aborto, una cosa que sí es muy importante que aprendan, por ejemplo, ahorita mencionó Gustavo a lo que es Rockefeller, luego tenemos los Rothschild, que son parte de la misma familia, tenemos a los JP Morgan, tenemos a los Vanderbilt, familias poderosas a nivel mundial, ¿no? Que son parte de la élite global, que pues ahorita están empujando muy fuerte por repopular la Tierra. Sí, Entonces, pero para su conveniencia, o sea, si tú piensas que lo están haciendo porque de verdad les interesa, se está siendo ignorante, sí, estás comprando, ¿cómo diré así? Ideas baratas, digámoslo así. ¿Por qué? Porque lamentablemente, digo, son tantos temas que, digo, ya después podemos saber el tema de la importancia de los valores que vienen desde el núcleo familiar. sí, La familia como núcleo es muy importante y los valores que se inculcan en ella son sumamente importantes porque son los que generan a esos seres humanos fuertes, esos sí, seres humanos con carácter, esos seres humanos inteligentes, con sabiduría. Si en tu seno familiar no estás teniendo eso, si no lo tuviste, pues ahora sí yo siempre digo que Dios siempre te pone los medios, independientemente de si crees que existe Dios o si crees que no existe, siempre digo, hay algo allá afuera, una energía superior, digo, yo lo voy a llamar Dios porque yo soy creyente como tú, Gustavo, y no me da pena hablar de Dios. De sí, Jesús no me da pena, así digo, es. al contrario, con mucho orgullo. Pero lo que vamos es de que si tú pones ya se me fue un poquito el tema, pero bueno, Los valores fuertes en casa. si tú inculcas a tus hijos, bueno, si tú no tienes esos valores desde casa, la vida pronto que tarde, porque Dios no, Dios, aunque tú no te acuerdes de Dios, aunque tú niegues a Dios, Dios no te niega, Dios se acuerda de ti. Entonces, de alguna otra manera te va a hacer que llegues, o sea, que te llegue la información que necesitas, pero está en ti aceptarla o no. Entonces, si tú no tuviste esos valores fuertes, siempre vas a tener la oportunidad de una u otra manera de decidir por ti mismo. Pero lamentablemente a veces nos dejamos debilitar tanto por la sociedad. Vivimos, digo, hay mucha gente que vive en una constante necesidad de afecto y ahorita lo estamos viendo bastante, ¿no? Sí, Es una necesidad de afecto tan grande, tan desesperante que no importa, o de atención, ¿no? Que no importa lo que haga, no importa si la atención que recibe es una atención negativa, pero quiero atención. sí, Y es lo que están haciendo estas élites globales, explotar esa parte, esa debilidad que tú tienes como ser humano. Y de verdad, mujeres, perdónenme si digo esto, pero eso digo, yo siempre le pido a Dios, ¿sabes qué? Habla a través de mi boca y y yo lo que digo, ayúdame a decir lo que tengo que decir, ¿no? sí, Entonces, ahorita en este momento le pido a Dios, habla atrás de mi boca, pero de verdad, si tú como mujer, y te lo digo con todo el amor que le tengo a la humanidad, el amor que le tengo a mi hermano, a mi hermana, si tú como mujer piensas que el aborto está bien, discúlpame, pero estás equivocada. Estás equivocada porque así como dice Gustavo, tú no estás interrumpiendo la vida de alguien, le estás acabando, sí, la estás acabando. Cuando tú ya eres, o sea, cuando tú, viene una chispa divina y lo hemos visto, vamos a compartir un video de lo que es la chispa divina, en las plataformas, en nuestras redes sociales, de cuando se da lo que es la concepción. Cuando el espermatozoide entra al óvulo, viene una chispa divina que se genera ahí. Entonces, no es que, ay, cuando el bebé empieza a latir su corazón, no, desde la chispa ya hay vida, ya hay sí, vida. Entonces, al momento, en cualquier momento que tú decidas interrumpir el embarazo, tú estás matando a un ser humano. Yo lo que les digo, yo tengo 3 años tratando de ser madre de mi segundo hijo. Yo sí, digo, hay tantas como yo. O sea, tenlo al final y dale una adopción, búscate una familia. Digo, lamentablemente los procesos adoptivos son largos, tediosos y complicados. Pero yo digo que si nosotros como sociedad buscáramos, porque es nuestro derecho, ¿no? Yo digo, si llegara una madre y me dijera, ¿sabes qué? No puedo mantener a mi hijo, te lo quiero dar en adopción. Este, ven conmigo y vamos juntos, ¿no? sí, Vamos juntos y en ese momento es el trámite de adopción. Y yo te lo educo, te dejo que lo veas. Y de verdad, mire, aquí me va a extender tantito, pero lo tranquila, tengo que tranquila. decir. Hay una asociación aquí en Estados Unidos que a todas las mamás que quieren abortar, ellos lo que hacen que
les ayudan a que tengan su primer ecosonograma a la mujer. Sí. Es curioso, pero el 80% de las mujeres que tienen su primer ecosonograma deciden no abortar. Ay, me voy a poner un poco sentimental. Tranquila. No, la primera vez que yo escuché el latido de mi hija, que vi a mi hija en el primer ecosonograma, yo me agarré llorando como Magdalena. Yo lloré, lloré. Fue el momento más feliz Así de mi es. vida. Es un momento que se va a quedar por mí por el resto de mi vida. De verdad. Y yo nunca imaginé que fuera a ser madre. Yo todo se lo ponía en manos de Dios. Pero la vez, que vi por primera vez, o sea, que verla y decir, oh, Dios mío, está dentro de mí, está creciendo esta criaturita y la amo como no se imaginan. Entonces, dense la oportunidad. Dice mucha mujer, no es que yo me quiero desarrollar, soy autosuficiente, soy poderosa. Y en uno de los shows yo les platicaba que yo me casé hasta los 36 años. Digo, hay una situación triste, no triste, yo digo que no lo voy a llamar triste porque todo al final ha sido plenitud, ¿no? Pero yo quedé embarazada cuando tenía 32 años, pero yo me casé hasta los 36. Pero ¿a qué voy con este punto? Cuando uno piensa, yo era profesionista, yo trabajaba, tenía buen sueldo, tenía todo, ¿no? Y yo me sentía feliz. Cuando tuve a mi hija, dije, Dios mío, la vida es más feliz, mucho más feliz. Me casé y dije, wow, todavía hay más felicidad. Amo a mi esposo, es el hombre más bueno, tiene tantas cualidades que digo, caray, si las mujeres que se dicen autosuficientes, que se dicen profesionales, que se dicen tantas cosas como yo me solía decir, supieran lo que es tener hijos, supieran lo que es vivir en familia, otra cosa sería. Otra cosa sería y de verdad, a veces dejamos que nos envenenen la mente. Yo te digo, si te crees tan independiente, sé independiente con tus pensamientos. Si hay algo que en apariencia se ve bueno, investiga lo que hay detrás, porque como dice Gustavo, cuando algo se promueve tanto, es que no es tan bueno. Sí. Entonces ya voy a dejar hablar a Gustavo. Este nada más un No, comercial. no, tranquila. Hablando o rematando la idea que tú tienes de independencia, la independencia requiere que yo asuma la responsabilidad de mis acciones, Muy ¿sí? bueno. Y las consecuencias. Yo no puedo decir que soy independiente si no afronto las responsabilidades que eso tiene ni las consecuencias de mi independencia. Entonces, mira, Laura, para continuar un poquito con el tema, cuando tú miras los argumentos que se dan a favor del aborto, tú no puedes dejar de ver o de notar que son muy parecidos a los argumentos que han justificado las grandes tragedias humanas, como las guerras antiguas, como el nazismo y como la misma esclavitud. Argumentos como cuáles: no es persona. O sea, hoy en día se nos hace imposible creer que hace 100 años se consideraba que una persona afroamericana no era persona y por lo cuanto no tenía derecho y se podía comercializar, se podía vender, ¿cierto? No más de hace 150 años se creía eso, ¿verdad? No hace más de 100 años se creía que los judíos no eran personas, Fíjate nada más. ¿sí? Entonces, hoy en día, ¿qué le dicen? A lo no es persona. Pero como tú dices, desde que está la concepción, esa chispa divina que yo entiendo por la palabra, que es el espíritu, ya es persona, ¿sí? Ya hay vida y ya es persona. El segundo es que no es funcional, ¿cierto? Acuérdate que en Esparta, en la antigüedad, a los que nacían con Down, a los que nacían con deformidades, pues los mataban porque no era funcional. Entonces lo mismo, podemos ver qué pasaba. Mataban a muchos esclavos porque no eran funcionales, ¿cierto? A los judíos los mataban porque no eran funcionales al proyecto de nación que tenía el nazismo en Alemania. Entonces, eh, independientemente, no se trata de que sea funcional o no, sino que ya es vida, ya es vida. El otro día hablábamos con mi esposa porque hay una práctica cuando la persona va a dar, la mujer va a dar en adopción, la mujer o el hombre van a dar adopción el niño y nace, se lo tienen que permitir abrazar y coger, porque hasta en ese mismo momento ella puede decir, decido no darlo en adopción, sino quedarme con el bebé, porque una cosa es hablar de un supuesto teórico y otra Sí. cosa ya enfrentarte a lo que es la vida. Me dio hasta un escalofrío ¿Sí? así bonito. Sí, y lo mismo, si decimos, no, es que el feto no es funcional, ¿cuándo un niño es funcional? O sea, cuando un niño puede mantenerse por sí mismo, ser independiente de todo.
pues vemos que llegamos a los 18 años y aún Y no. aún no hay que decir en 25 años si todavía no son funcionales. Entonces, eso quería justificar que si yo puedo matar un feto en el vientre, puedo matar un niño de 1, 2, 3 años y no pasa nada porque no es funcional. Pero no, el asesinato de un niño nacido, pues es un asesinato y que es penado por eso. Las circunstancias de su concepción. Entonces, no, no es un niño deseado. Lo que tú decías en este momento, yo no quiero ser padre, no quiero ser madre, pero lo mismo, si somos independientes, tenemos que responsabilizarnos de las consecuencias, No, ¿verdad? y fíjate ahí, bueno, a mí me ha pasado con algunas personas que conozco, ¿no? De que que andan con el novio y de repente quedan embarazadas y dicen, no, es que no es un niño deseado. Y yo digo, ¿quién? O sea, ¿de dónde nació eso de no es un niño deseado? Todos los niños, de la manera que vengan, son hijos de Dios. Y Sí. todos están llegando a este mundo por una razón. Ujú. Todos tienen una razón. Entonces, ¿quién dice que no son deseados? A lo mejor no son deseados por los padres, porque los padres no los quieren tener de las circunstancias que hayan sido, de verdad, créanme, de las circunstancias que hayan sido. Son una bendición. Todos los niños, de la manera que lleguen, son una bendición. Amén, así es. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, ¿cierto? Entonces, es una herencia de Dios. Sí, son deseados porque de pronto el papá o la mamá no querían en ese momento, no quieren asumir su responsabilidad. Entonces no desean que nazca, por eso de pronto de ahí nací. Amén. O dicen, no, es que es de un matrimonio abusivo o fue una violación. Entonces, si es de una violación, pues, ¿cómo yo con un delito voy a Cometer resolver otro otro? delito, ¿Cierto? exacto. Si la violación es un delito y hay que investigarse y si tiene que ir a la cárcel y tiene que pagar, ¿cierto? Pero yo no puedo matar al bebé castigando lo que hizo su padre o lo que hizo su Exacto. madre, porque ya hoy en día entendemos que las mujeres también violan a los hombres, ¿no? Exacto. ¿Sí? Hay una serie de medicamentos que hacen una estimulación sexual en el varón, donde quiera o no quiera, o inconsciente, va a tener una erección y le va a poder tener una relación sexual, porque ese es otro mito, ¿no? Que las mujeres no violan, sí, ya hoy en día se nos conoce. Cuatro, que los derechos de unos se ven afectados por el no nacido. Es lo mismo. Por ejemplo, el nazismo, ¿de dónde nació el nazismo? Un poco de historia. Cuando los judíos fueron por la dispersión de Jerusalén, por la persecución de Jerusalén y de muchos imperios, ellos llegaron a España, a un lugar donde se llamaba Sefardí, y ellos ahí vivían. Por eso oímos de los judíos sefarditas. Sí. Sefarad, perdón, se llamaba Sefarad, ese lugar. Entonces, asimismo, cuando los reyes españoles expulsaron los moros, que eran los árabes, también expulsaron los judíos, porque el judío tiene la característica que donde llega genera dinero, hace negocio y es rico, Sí, eso ¿verdad? es muy cierto. Entonces, los reyes dijeron, no, los medios de producción o la riqueza está en medio de los judíos, entonces, o se vuelven católicos o se van. Y entonces esto generó un éxodo de hebreos o de judíos por toda Europa y parte de ellos llegaron a Alemania, donde fueron recibidos y se establecieron allí. Con una consecuencia o con una condición, que después de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó pobre y los judíos eran dueños de los bancos. Entonces, todo el sentimiento antijudío nació de que ellos eran dueños de los bancos, eran dueños de los medios de producción y no los alemanes. Entonces, por eso, ellos decían, si estamos en Alemania, lo que hay en Alemania debe ser de los alemanes. Entonces, por eso atacaron o esto, a estas ideas se fueron alimentando durante más de 20 años Ujú. hasta que llegaron a generar el holocausto nazi que empezó en 1939, ¿cierto? Donde a las familias judías, pues, ¿qué le hacían? Le quitaban sus bienes, le quitaban sus pertenencias y los esclavizaban, los mataban. Ya sabemos que hacían jabón, hacían lámparas con el cuerpo y muchas cosas más Botones. que vemos. Entonces, decían, es que los derechos de nosotros los animales se ven afectados por los judíos. Entonces, lo mismo, mis derechos como mujer o como hombre se ven afectados por ese no nacido. Entonces, mi decisión es quitarlo. Hace muy poco hubo una polémica en social media aquí en Estados Unidos porque dos mujeres TikToker hicieron un en vivo
por TikTok y entonces empezaron a hablar de este tema del aborto. Entonces la una dijo, se entró en confianza de pronto y dijo, es que yo ya ni me acuerdo cuántos abortos me he hecho. Ah, sí me acuerdo de esa, sí ¿Sí? la vi. No sé si son 5, no sé si son 6, no me acuerdo. Pero con una Con una naturalidad lo dijo. naturalidad Y y feliz. Dices, sí, qué y dijo, bárbara. es más, uno de los hombres me pagó el aborto y yo lo vi como lo más romántico del mundo, pero el tipo me dejó. ¿Sí? Y entonces la otra ya entrando en confianza dijo, sí, yo no recuerdo también si son 5 o 6 los abortos que he tenido. Entonces esto ya ha llegado a un punto de que sea control natal. O sea, ya no hay ninguna responsabilidad que embarazado, entonces venga, aborto y ya, sin ninguna responsabilidad. Y estamos obviando que hay un derecho sobre el no nacido. Y la quinta, las condiciones sociales del país hoy en día en el mundo. Entonces, no, hay pobreza, cada día está más difícil. Entonces, ¿para qué traer hijos? Abortémoslo porque, ¿para qué? Entonces, esos mismos argumentos son muy parecidos, vuelvo y le digo, a las tragedias como la esclavitud, el nazismo y las antiguas sociedades guerreras como Esparta, como Roma, como el Imperio Romano, el Imperio griego, el mismo Imperio babilónico, Sí, ¿sí? Entonces, ya nosotros vimos qué pasó ahí, ¿cierto? dejaron de ser imperios. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a... Ahora, mire, se nos está vendiendo una idea de que la familia tiene un hijo. Y eso ya es mucho, porque hoy en día es preferible tener 2 o 3 perros que tener un hijo, Y yo que quiero ¿cierto? tener como 6, pero ya me pasé del... A nosotros nos pasó algo parecido a Laura. Nosotros duramos 12 años de matrimonio esperando nuestro primer hijo, hasta que llegó el día. Entonces la desanimo Bendito a que Dios. siga intentando. Bendito Dios. Sí. Que Dios lo hace. Ya tenemos 2 hijos hoy en día. Entonces, estos argumentos son iguales. Entonces nosotros no podemos llevar a la categoría de derechos, ¿cierto? Como se pareció en ese entonces, si yo soy alemán, entonces tengo el derecho de tomar, tengo el derecho de denunciar a los alemanes. Obviamente, esto no fue generalizado. Hubo alemanes que murieron por Mm, proteger a los judíos. Está la lista de Schindler, no sé si la pronuncié bien. Schindler. Schindler, este empresario que dedicó toda su fuerza. Hay también un señor que se dedicó y pudo sacar como a más de 100, 200 niños de ahí, de Un esos campos de matrimonio también. concentración. Hubo muchos alemanes que dijeron esto es ilógico, como hoy en día muchos estamos levantando la voz y diciendo el aborto es un asesinato y no se debe de hacer. Que nos intentan callar, pero siempre debemos de levantar nuestra voz. Fíjate que esto, digo, va a ser otro comercial, es que me encanta hacer comerciales. No, ahorita que dice Gustavo que habla de esa gente, digo, a mí me ha pasado que a veces hablo con personas y ya hablas el tema de la Segunda Guerra Mundial y ellos dicen, no, es que esto muy mal y todo. Si yo hubiera estado en esa época, yo hubiera hecho las cosas diferentes. Yo le digo a mi esposo, digo, si te pones a pensar con lógica, nos vamos a la parte de la pandemia, que fue lo que Sí, acabamos de tener hace algunos años. Y está de locos, porque siempre decimos, si yo hubiera estado en esa situación, en la Segunda Guerra hubiera hecho, sí, Mundial, hubiera hecho las cosas diferentes. Digo, no las hubieras hecho las cosas diferentes. Digo, voy a volver a decir que yo trabajé muchos años en recursos humanos y dentro de las empresas ves cada cosa que dices, de acuerdo al perfil de esta persona, como toma sus decisiones en la vida, esta persona, si está bajo esta situación, va a hacer las cosas de esta manera, porque es una manera natural que tiene de actuar de acuerdo a su educación, de acuerdo a su familia, de acuerdo a su perfil, ¿no? Y por ejemplo, vimos mucho en la pandemia. Digo, a mí me tocó, o sea, tan siquiera cuando empezó la pandemia, hubo gente que se friqueó y sí. se fue a los supermercados y no les importaba, era así como primero yo, segundo yo y último yo, Ujú. ¿no? No les importaba, o sea, se peleaban literalmente en los supermercados por agarrar el agua, por agarrar el papel del baño y dices, ¿qué onda con eso, no? Ah, pero dicen es que si hubiera estado en la Segunda Guerra Mundial hubiera actuado diferente. Lo vemos en las empresas, ¿no? Que a veces hay compañeros que sabotean a otros por Sí, tal de ellos salir crecer, adelante. sí. Y es que dicen, es que yo nada más estaba haciendo mi trabajo. Cuando Ujú. la gente en la Segunda Guerra Mundial ya después de la Segunda Guerra Mundial que fue cuestionada, cuando estaban siendo juzgados, decían, es que era mi trabajo hacerlo. Sí, Pero, o sea, tu trabajo era moralmente sí, incorrecto, o sea, ajá, estabas matando a las personas. Pues sí, pero era mi trabajo. sí, Dices, ¿dónde es esa parte? Y es lo mismo que está pasando ahorita. Hay gente que dice, no, es que está bien lo que ellos están diciendo, pero mi trabajo es sabotearlos, mi trabajo es hacer esto. ¿Dónde está la moralidad en esa sí, parte? La gente que se cree cristiana, ¿no?
O sea, hay mucha gente que digo, nosotros somos cristianos, pero hay gente que se cree cristianas que en los púlpitos de las iglesias están promoviendo la ideología, Sí, toda esta ideología, el aborto, y dices, un sacerdote o un pastor, no me acuerdo de qué religión es, pero él dijo, si tú te consideras cristiano y estás promoviendo el aborto, aguas, porque eso no es no, no es compatible, no compatible. es compatible. Sí, Entonces, si tú crees en la palabra de Dios y estás promoviendo el aborto, no estás siendo congruente. Entonces, vamos pues siendo Laura, estamos congruentes. en un país que su cimiento es religioso, Religioso, ¿sí? exacto. Y los últimos presidentes que han habido, ¿cierto? Todos dicen que tienen un tipo de religión. Eh, Trump dice que es cristiano, Biden decía que era católico, Obama también decía que era muy religioso, pero nosotros vemos que en estos mandatos de Obama fue donde más se impuso los temas LGBT, de aborto para impulsar el control natal y más, condicionando a países que reciben la ayuda de Estados Unidos a implementar este tipo de políticas. Pero dicen que son religiosos. ¿Por qué? Para la opinión pública del país, que un candidato tenga una religión le es importante. ¿Sí? Sí, Pero así lo que haga o lo que propone no sea coherente con la religión que dice proclamar. fíjate que eso está de locos, de Sí. locos. Por ejemplo, digo, ay, eso es otro tema del que tenemos que hablar. Por ejemplo, digo, ahorita digo, yo sé que empezamos Estados Unidos, tengo tanta información que arrojar ahí, pero me voy a hacer un comercial de México. En México somos un país católico, Sí. somos guadalupanos. Digo, yo Ajá. soy cristiana, pero vengo de una religión. Yo soy de Dios, me debo a Dios. Pero bueno, México es un país católico guadalupano, ¿no? Y ahorita, digo, yo lo que le digo a mi esposo, cuando yo vivía en México, nunca vi esto, nunca lo vi. Me vengo de México aquí a Estados Unidos, yo me friqué aquí en Estados Unidos porque dije, ¿cómo es posible que esto pase aquí, no? Temas de los que nunca me había preocupado, me empecé a preocupar porque dije, ¿a poco el mundo está así en México? Sí. Gracias a Dios en México no lo tenemos, ¿no? Y que empieza en México, digo, ¡oh, Dios santo! Entonces, ¿qué está pasando? Que están promoviendo este tipo de ideología, lo que es el aborto, la mafia la mafia del alfabeto, LGTB, que yo no me la aprendo, Y del lenguaje, este, del lo que lenguaje es, destructivo, ¿no? Inclusive. lo que es el transgenderismo, yo le digo transgenderismo porque ¿qué es transgender? Es Ya, sí. transgenderismo. Entonces están promoviendo todo eso. Y le digo a mi esposo, le digo, esto está de locos. ¿Por qué? Porque cuando yo vi en México esto no existía. Sí. Entonces, y lo peor de todo es que el gobierno se está promoviendo desde el gobierno. Yo le digo a mi esposo, digo, tengo y eso yo digo a mi esposo, no, todo eso se está promoviendo desde el gobierno, pero porque, miren, yo estoy segura que esas personas que están en el gobierno están recibiendo dinero de algún lado. Alguien les Sí. está pagando o le están condicionando algo o se están echando dinero a la bolsa. Estoy casi segura, es mi hipótesis, pero casi segura. ¿Por qué? Porque lo están promoviendo con tanta fuerza, con tanto ahínco, que de verdad quieren cambiar. Bendito sea Dios, digo que, y lo mismo, está pasando en México lo mismo que pasó aquí en Estados Unidos, ¿no? Aquí en Estados Unidos lo estaban promoviendo, incluso en las escuelas, ¿no? Con esos libros que ya ahorita, bendito sea Dios, nos están sacando de las Sí, escuelas no y sabes. están, cortando mucho financiamiento para esos programas que la verdad nada más les confunden la mente y dañan a los niños, pero lo mismo lo empezaron a quitar en Estados Unidos y la gente está feliz. ¿Por qué? Porque yo le digo a mi esposo, yo creo que el 80% de la gente no lo acepta. Es un porcentaje muy, muy, muy pequeño. Yo creo que hasta a lo mejor menos del 10% de la gente va con esas ideologías. Pero es como dicen, lo gritan tanto que de verdad te quieren convencer, te lo quieren meter a fuerzas y no. Si tú tienes unas creencias y son creencias sólidas, tú sabes que esto no va, que esto no está bien. Y lo mismo está pasando en México. En México está siendo ampliamente rechazado, la gente está molesta porque sé cómo, o sea, no vengas a un país que es sumamente católico, no me vengas con estas cosas. Y está habiendo una lucha muy, muy fuerte. No sé si en Colombia cómo están las En cosas. Colombia está fuerte, pero lo vamos a tratar en otro programa. Sí, de verdad. No, gracias. Hay que seguir con el Sí. tema del aborto. Digo que ¿Qué es lo muchos que temas. pasa? Indiscutiblemente tú has puesto sobre la mesa de dónde está saliendo el dinero. Entonces, mira, la misma persona que te vende que el aborto es un derecho,
es la misma que vende las máquinas para hacer los abortos. ¿Sí? La misma industria que te dice que el aborto es planificación familiar es la misma que te ofrece los servicios para cuando tú estás embarazada. La International Parent House, que ya está perdiendo fuerza por lo menos en Estados Unidos, decía, no, aquí hacemos control natal. Entonces la gente iba con su embarazo, queriendo tener su hijo y salía de ahí con un aborto, Ay, no, no. porque le convencían de que la mejor planeación era pues tener un aborto. Entonces, sí hay dinero de por medio, no solamente de capitales privados, de los mega ricos que ya hemos hablado al principio, sino que también el dinero que las mismas naciones le pagan a las Naciones Unidas está siendo utilizado de vuelta en las Naciones Unidas para obligar a las naciones a tomar este tipo de agendas. Entonces tú decías, hay algo, ¿qué pasa? Hay una ecuatoriana, no recuerdo el apellido completo, pero ella se llama Patricia, es una exfuncionaria de la ONU y ella habla y dice, cómo los delegados de la ONU en cada país van y sobornan o compran a los que toman las decisiones para involucrar este tipo de políticas. Y todo es dinero por debajo. Y ha sido tratada de ser callada, mucho, mucho. Pero ella sigue hablando y sigue hablando de la realidad de una persona que trabajó en la ONU, que terminó siendo sacada de la ONU porque no coincidía con el prototipo de funcionario de la ONU. Entonces ella decía, todas mis compañeras tenían 300 títulos universitarios, ninguna era casada, todas estaban solas, ninguna tenía hijos y yo era la única casada con un matrimonio de 20 años, con varias hijas, entonces no concordaba con la unidad de género de la ONU, de todas estas políticas, entonces terminó siendo sacada, además porque empezó a hacer preguntas incómodas, la que usted está diciendo. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Entonces, una manera que tienen hoy en día de presionar es, no, es que aquí está el doctor de género, tiene un doctorado. Entonces sabe más que de pronto tú que eres solamente profesionista o tienes una profesión, o más que yo que tengo una profesión, sabe más porque tiene un doctorado. Pero hay alguien que dice que la educación es la carta de los idiotas. Porque yo Exacto. no puedo pretender que porque yo hago un estudio ya todo el mundo se debe someter a lo que yo aprendí. Soy el experto. Soy el experto y desconozco la opinión y la capacidad de los demás, ¿cierto? Entonces, por un lado, dicen, no, es que hay que aperturarnos, pero por el otro cierran el tema, ¿cierto? Te Sí, tienes que aperturar a lo que yo pienso, pero te tienes que cerrar a todo lo que está contra lo que yo pienso. Entonces, le hacen ver a la gente que el aborto es un tema muy elevadísimo de estudio, las ideologías son de personas muy estudiadas, entonces la gente dice, "Ah, yo soy ignorante". Pero no, todos tenemos la capacidad de razonar y de pensar. Es más, tú hablabas de fundamentos fuertes. Cuando yo tengo esos fundamentos fuertes, yo puedo conocer la opinión del otro, ¿cierto? Sin que me afecte a mí mis principios. Y puedo mirar, como lo estamos hablando hoy, en contra de eso, porque lo conocimos y lo vemos. Y así hay varias personas. Lo mismo, si yo soy cristiano, yo tengo unos fundamentos, pues yo puedo tratar con una persona que no sea cristiana, ¿cierto? Y eso no quiere decir que mis fundamentos se van a... Pero ellos, que tienen estos fundamentos del marxismo cultural, no se mezclan y no quieren entender los argumentos de este lado, sino quieren tener una dictadura intelectual al respecto, que es lo que está pasando, ¿cierto? fíjate, en esta parte yo pienso que sí los entienden, nada más que por conveniencia. No los aceptan. Sí, porque es así como viene siendo una lucha ideológica. Ellos quieren imponer. Lo que están buscando es imponer las ideas, porque Sí, como tú dices, está ocurriendo un control poblacional para beneficio de unos cuantos. Entonces están utilizando el marxismo como una herramienta. como una herramienta. Entonces es lo que está pasando, que si yo empiezo a escuchar los argumentos que tú tienes en contra, que totalmente de acuerdo, que estoy segura que ellos también saben que es cierto lo que tú estás diciendo, va a restar la importancia o va a reducir el impacto que Sí, lo que ellos están promoviendo, que el impacto de lo que ellos están promoviendo, porque la sí, gente, si ellos empiezan a abrirse a escuchar los argumentos en contra, ¿qué va sí, a pasar? Su movimiento va a perder fuerza. Por sí, eso están exacto. así todos, no, 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 aunque sepan que es más sí que nada. Sí. Y recordando un poco la pandemia, yo recuerdo que hubo muchos bueno, influencers, no, personas que tienen voz, que tienen muchos seguidores en las redes sociales, que hablaban de cómo hacerse un aborto en casa, ¿verdad? Cuando es un proceso tremendo.
Una cosa, como tú nos compartías, un aborto espontáneo, porque, bueno, la mayoría de abortos espontáneos son o porque son ectópicos, o sea, están fuera del útero, entonces irremediablemente van a tener que, el cuerpo los va a expulsar porque los ve como un cuerpo extraño, es muy diferente, o de pronto a ciertas patologías que pueda tener la madre y se produce un aborto espontáneo. Ahí pues no podemos hacer nada. Sí, ¿Sí? porque Ahí no condenamos a nadie, ahí no, ni condenamos a nadie, no pasó, ¿cierto? Son tú cosas. buscas la manera Sí, de retenerlo y sí. Y si un aborto espontáneo genera un dolor, un duelo, algo en la mujer, imagínate un aborto o 6 abortos como las muchachas que estamos hablando, ¿qué van a generar en ti? Entonces, para concluir, el derecho a la vida está por encima de cualquier derecho. Es lo que mantiene el mundo y la sociedad funcional, que se respeta la vida, tanto del no nacido como el que está en el vientre, como el que ya ha nacido. No son, no es el mismo cuerpo. Es, está vivo, está dentro de tu cuerpo, pero no es tu cuerpo. Es un ser humano diferente. Ya, como decía al principio, hay que decidir entre ser madre de un niño vivo o ser madre de un niño muerto en el vientre, lugar donde debía de proporcionarle todo el ambiente necesario para que creciera y se desarrollara. Abortar por problemas sociales o económicos es negar que tú puedes crecer o que puedes tener una razón para batallar y crecer y negarle la oportunidad a ese hijo de que también pueda batallar, crecer y superarse, ¿verdad? ¿Cuántos no nacimos en la pobreza? Yo viví en una casa, bueno, aquí en Estados Unidos es normal vivir en una casa de madera, pero en los países de nosotros es precariedad. Yo ahí crecí y pude crecer y pude avanzar y pude superarme. Entonces, para cerrar, una invitación de que el derecho a la vida está por encima de todas las circunstancias y de todos los bemoles y de todas las tormentas emocionales que puede haber en el corazón de una madre para llevarle a tomar la decisión de cortar con la vida de ese bebé, de ese hijo no nacido. y si ya estás embarazada, una recomendación que te daría es de verdad espérate a hacerte un ecosonograma. Si de verdad no quieres este, cuidar al bebé, busca quien lo pueda adoptar. De preferencia, tú busca a la familia Sí. para que sea un proceso más rápido. Pero de verdad hay opciones, hay opciones. Hay tantas madres que yo conozco que no pueden tener Sí. hijos y desean de todo corazón tener hijos. Entonces, nosotros, mi esposo y yo estamos viendo la opción. Vamos a empezar con siendo foster family. Ujú. Ahora Qué que ya bueno. tenemos, bendito sea Dios, nuestra casa, entonces siempre hay alternativas, Sí. siempre las hay. Y para aquellas que lo ven como problemas económicos, de verdad digo, ponlo todo en manos de Dios. Sí. Dios siempre, siempre, siempre provee. Incomódate la Siempre. vida, incomódate la vida. Muchas mujeres acuden al aborto porque es una forma de no incomodarse la vida, no cambiar el transcurso de la vida que llevan. Pero incomódate la vida, ¿cierto? Incomódate la vida. Si ya te incomodaste la vida teniendo relaciones sexuales y no teniendo la prevención correspondiente para no quedar embarazada, pues incomódate la vida ahora con ese hijo. ¿Verdad? Siempre la incomodidad viene para llevarnos a más y potenciarnos a más. Entonces, incomódate, no te vas a arrepentir De de verdad. incomodarte la vida con un hijo. Son un milagro y una Sí. dicha tremenda. Bueno, esto fue el tema de hoy. Tenemos más tela donde cortar, digo, pero lo veremos en una emisión más de lo que es el tema del aborto. Muchas gracias por sintonizarnos. Les invitamos a que nos compartan con sus conocidos, sus amigos, le den like a nuestras páginas. Estamos en Facebook, en Twitter, YouTube, Rumble, abran su cuenta en Rumble para que ya cuando empecemos a transmitir en vivo puedan verlo en En vivo el vivo. programa. Estamos en True Social y a ver, Facebook, Twitter, YouTube, True Social y Rumble. Entonces, para que nos sigan en nuestras redes sociales, para que podamos llegar a más gente, hagan sus comentarios, activen la campanita, síganos y pues muchas gracias por escucharnos aquí en The Laura Pikin Show. Que tengan un buen día. Hasta luego y pues que Dios los siga llenando de bendiciones.